para conversar ahora con la doctora Paola Pavón, candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito Sur en la provincia de Pichincha. Y ese asambleísta también en funciones. Hay que empezar, obviamente, dándole la bienvenida y consultándole primero si ya pidió licencia o va a pedir licencia, doctora, para enfrentar esta campaña que para muchos es durísima. Buenos días. Buenos días, queridos compañeros. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Gracias, Jorge, por la invitación, y un abrazo a todas las personas que escuchan Radio América. Creo que es una de mis primeras intervenciones en este nuevo año, así que aprovechar para desear a la gente muchos éxitos y mucha salud en este 2013. Mire, sí, comentarle que el día de ayer ya he entregado a la Secretaría de la Asamblea mi solicitud de licencias. Hemos pedido que se nos autorice una licencia para este proceso electoral. 30 días. Hemos pedido para los primeros días antes del receso legislativo. Usted sabe que tenemos un receso legislativo. El receso legislativo es el 25. Nosotros hemos pedido licencia hasta el 24. Posiblemente el 25 nos toque asistir a una sesión extraordinaria. La Asamblea Nacional, dentro de sus atribuciones, tiene la posesión al Consejo de la Judicatura, el nuevo Consejo de la Judicatura, y tendremos el día domingo, creo que es domingo 25, si no me equivoco, estar presentes. Sesión extraordinaria, domingo 25. Sesión extraordinaria, no recuerdo el día, posiblemente es domingo. Ahí pero en todo caso será sesión extraordinaria porque ya están en vacaciones. Exactamente, Jorge, es una sesión extraordinaria porque estaríamos ya en receso legislativo. Exclusivamente para posesionar a los nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral. Es el Consejo de la Judicatura. Consejo Nacional de la Judicatura, perdón. Exactamente, es el nuevo Consejo Nacional de la Judicatura, y el orden del día será específicamente la posesión de estos miembros del Consejo de la Judicatura. Ahora, Paola, ¿por qué pedir esa licencia? ¿Se presenta un panorama difícil en esta oportunidad? Mire, yo creo que hay dos condiciones. Hay también una condición ética que yo planteo. Cuando nosotros aprobamos la licencia del presidente de la República, era una licencia también que respondía a poder marcar una diferencia entre el funcionario y el candidato. En este caso tiene el mismo enfoque. Nosotros queremos estar dedicados a la campaña, pero permitiendo también que la Asamblea siga su trabajo. Y para permitir que la Asamblea siga su trabajo, es importante que quienes tienen el rol de alternos puedan asumir. Nosotros tenemos compañeros y compañeras alternas que han dado seguimiento a los distintos procesos en la Asamblea y que están absolutamente preparados y capacitados para asumir lo que durante este tiempo la Asamblea Nacional pondrá en debate. Porque eso quiero señalar, la Asamblea va a seguir trabajando como ha venido trabajando hasta ahora, con las dos sesiones ordinarias, y las distintas comisiones también se encuentran funcionando. ¿Pero se van a evacuar las leyes pendientes o con esta serie de una asamblea con alternos se va a pasar para después de la campaña temas importantes? Mire, estamos tratando los temas dependiendo de la agenda legislativa, a tal punto que el día de ayer, por ejemplo, que varios medios de comunicación señalaban que ya es una asamblea llena de alternos, una asamblea que no está funcionando. Aprobamos, a mi modo de ver, una de las leyes más importantes durante los 3 años de gestión. Creo que empieza la Asamblea Nacional con pie derecho aprobando una ley importante, que es la ley que reforma el Banco del Estado, la ley que reforma el Banco del Estado para permitir que las juntas parroquiales, es decir, que los gobiernos parroquiales accedan a créditos del Banco del Estado. En este momento solamente los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales, como parte del Banco del Estado, accedían a esos créditos. Ahora se suman las parroquias, ¿no? Se suman las parroquias, y se suman las parroquias a recibir créditos. ¿En qué orientación? Básicamente servicios de importancia. Me refiero a servicios básicos, me refiero a agua potable, me refiero a alcantarillado, me refiero a vialidad, temas que van a seguir contribuyendo para mejorar la ruralidad del país. ¿Créditos en qué monto y a qué plazo? Mire, ¿a qué tasa de interés? En este momento lo que se ha hecho es reformar el directorio del banco. Es importante que las juntas parroquiales ahora tengan su representación, porque eso obviamente va a garantizar que accedan a los créditos. Mire, lo fundamental de esta norma es seguir trabajando por la zona rural del país y seguir trabajando por los gobiernos parroquiales. Recuerde usted que en el 98, antes de la Constitución de Montecristi y de la Revolución Ciudadana, las juntas parroquiales fueron creadas, sin ley, sin reglamento, sin presupuesto. Hoy, durante estos 5 años de la Revolución Ciudadana, hemos avanzado muchísimo. Hoy tienen competencias, según la Constitución de Montecristi, tienen un régimen de competencias, acceden al presupuesto general del Estado, al 21% del presupuesto general del Estado, antes era ingresos 15, propios, ¿no? Al 10%.
10% de los ingresos que no son propios, por eso ha aumentado. Si usted suma 20 más 10 son 30, antes era la ley únicamente el 15%. Esa es la modificación que se hizo con el Código de Descentralización, aprobado por esta Asamblea y propuesto por el presidente de la República. Y ahora seguimos trabajando en entregarles condiciones para que realmente sean gobiernos que ayuden a cambiar la ruralidad en nuestro país. Ellos tienen la responsabilidad de llevar adelante una serie de obras en las parroquias rurales y creemos que esto contribuye. Así que la Asamblea está trabajando con la agenda, Jorge, no está establecida. No es una agenda totalmente normal. Es una agenda normal. Seguramente habrán primeros debates porque hay que evacuar también los primeros debates, porque las comisiones necesitan que el Pleno se pronuncie sobre el primer debate para poder elaborar el segundo debate. Así que la Asamblea sigue trabajando y esperamos poder cumplir nuestro trabajo. Yo creo que es importante señalar, el proceso electoral no tiene por qué interrumpir las distintas funciones del Estado. Y me refiero a la función ejecutiva, a los gobiernos autónomos y a la Asamblea Nacional, por supuesto. Doctora, si hablamos de que los alternos están totalmente preparados y capacitados, y hablamos también de ética y responsabilidad con el mismo trabajo asambleísta, ¿por qué no solicitar una licencia a todos los asambleístas, al menos del Movimiento País? Mire, ahí tenemos algunas dificultades. Porque para muchos no se puede compartir campaña electoral con trabajo legislativo. Mire, el día de ayer tuvimos una sesión exclusivamente del bloque de País para tratar este tema. Y le comento, tenemos algunas dificultades. Tenemos presidentes de comisión que están de candidatos. El vicepresidente de la comisión o la vicepresidenta de la comisión también está de candidata. Entonces, ahí nos toca compaginar. Algunos compañeros tendrán que irse la mitad, la otra compañera, que es la vicepresidenta, la mitad, porque hay que ir alternando. Tampoco podemos, a pretexto de la campaña, dejar descuidado el trabajo en la Asamblea. Tenemos otras dificultades. Por ejemplo, en mi caso, de los 5 coordinadores de Movimiento País, los 5 estamos de candidatos. Entonces, excepto Celso Maldonado, ¿no? Exacto. Entonces, no podemos dejar el bloque sin coordinación. Entonces, nos hemos puesto de acuerdo. Inicio yo sacando licencia, mis compañeros sacarán licencia posteriormente. Es decir, buscando cómo compaginar. Tenemos algunas dificultades, tenemos algunos asambleístas que no tienen alternos. Entonces, eso también complica las votaciones ya en el Pleno. Pero de todas maneras, como bancada de Movimiento País, nosotros estamos claros, hay una voluntad de solicitar licencia. Muchos, usted verá la próxima semana, muchos compañeros y compañeras solicitarán la licencia dependiendo de cómo cómo planificamos dentro del bloque estos inconvenientes. Pero créame, Jorge, que la voluntad es poder cumplir con la Asamblea y también poder cumplir con nuestra campaña. Porque mire usted, creo que es importante también tener candidatos y candidatas en la calle, diciéndole a la gente la verdad, diciéndole, por ejemplo, a la gente que queremos seguir construyendo lo que hemos venido haciendo en este país, carreteras, hospitales. Hemos trabajado muchísimo en escuelas del milenio, estamos trabajando en una inversión fuerte en salud, y decirle a la gente además que esto lo hemos hecho con el esfuerzo de todos los ecuatorianos, lo hemos hecho con los impuestos de la gente. Por eso, cuando yo escucho candidatos y candidatas que utilizan los micrófonos para quererle convencer a la gente de que sin pagar impuestos, sin cumplir primero ellos sus obligaciones tributarias, este país va a seguir cambiando, creo que es simplemente un discurso vacío, un discurso que no contribuye. O sea, cuando dicen vamos a aumentar la cobertura en el bono de desarrollo humano y vamos a aumentar la cobertura en salud, yo me pregunto ¿cómo lo van a hacer si en este momento en el país el petróleo no es todo? Los impuestos han jugado un papel fundamental, y los impuestos de los sectores que más tienen, porque también creo que hay que desbaratar ese discurso que se han aumentado los impuestos de manera indiscriminada. O sea, el gobierno nacional, y estoy hablando del gobierno nacional porque a veces hay una confusión entre los gobiernos municipales que tienen obviamente sus tasas y tienen sus competencias y tienen sus tributos. Estoy hablando del gobierno nacional. Los impuestos que nosotros hemos aprobado en la Asamblea Nacional han sido precisamente a la banca que estaba con salarios de más de $75,000 mensuales. Y muchos candidatos hablan de reducir tributos a través de leyes, enviar ya proyectos de ley en la próxima Asamblea para eliminar ciertos tributos que alcanzarían, como dijo Guillermo Lasso, $2,000 millones de ahorro, dicen ellos. Imagínese la propuesta del candidato Lasso, precisamente eliminar los impuestos que nos permiten. Obviamente yo he escuchado las críticas no solamente en Radio América, sino en la calle, en la campaña, sobre la depuración de la gente del bono. Pero queramos o no, ahí hay madres solteras, hay personas con discapacidad, hay personas de la tercera edad. Creo que, por ejemplo, lo que hemos hecho con las personas con discapacidad da muestra de que estamos preocupados en los sectores que menos tienen. Y esa política la ha venido haciendo el presidente. Aquí no queremos hablar de manera vacía de cómo mejorar la educación, de cómo depurar
únicamente la lista del bono. Aquí estamos hablando de cambiar este país, de seguir haciendo lo que hemos hecho. Mire, Jorge, más allá de las distintas posiciones de la gente que nos escucha, yo creo que la mayoría coincide en que este país ha cambiado durante estos 5 años. Basta salir a Guayabamba, uno puede salir a Ambato a pasearse un ratito. Si hay gente que va a la playa, puede darse cuenta de cómo las carreteras en el país han cambiado, cuántos puentes se han construido en la Amazonía, con una lógica de redistribución, con una lógica de los que menos tienen. Cuando hablamos de salud, posiblemente el sistema de salud no esté todavía como quisiéramos los ecuatorianos y ecuatorianas. Es un proceso. Mire, nosotros estamos en el distrito Centro-Sur. Yo represento al distrito Centro-Sur y he estado caminando durante todo este mes en el sur de Quito, en mi distrito, y la gente nos dice, vea, Paola, es verdad que se ha invertido en salud, pero aquí en el sur todavía nos falta mejorar las condiciones. Por eso queremos continuar, porque creemos que lo hemos hecho bien y que podemos seguir haciendo mejor todavía las cosas. Paola, si nos permites también dar paso a las llamadas telefónicas, por favor, los audífonos, para que atiendas la consulta de la ciudadanía, que es parte importante de este informativo. Adelante, muy buenos días. Sí, muy buenos días, señora. Yo quisiera consultar algo. Yo tengo un niño especial. Mi esposo es un militar jubilado, pero por ser militar, mi hijo, que es discapacitado, no accede al bono. ¿Cómo los señores asambleístas, que como usted dice, generan leyes en favor de los que más necesitan, no se considera al discapacitado como un individuo individual, como dice la palabra, no en dependencia de sus padres? Él tiene vida y necesita que el gobierno lo reconozca individualmente, y no porque el padre era militar no tenga derecho a recibir ayuda por parte del gobierno. Eso está muy mal. Mientras que los llamados pobres sí reciben bono, el padre, la madre, el esposo. Eso sí se debe revisar, porque un discapacitado, como en el caso de mi hijo, que tiene discapacidad mental, no podrá trabajar nunca. Adelante, entendido el mensaje. Doctora, por favor. Mire, ahora que estamos caminando por las calles, mucha gente dice, vamos a apoyar el gobierno de la Revolución Ciudadana y vamos a apoyar porque mi hijo ahora ha recibido, a través de la campaña Manuel Espejo, ha recibido su silla de ruedas, o mi hijo ahora está recibiendo el bono de desarrollo, o como nos dicen ahora, yo estoy recibiendo el bono de desarrollo porque soy la persona que está cuidando. Lo que le quiero decir con esta respuesta es que seguramente hemos hecho mucho y hemos hecho con las personas que menos tienen. Coincido con la señora, creo que hay que verle a la persona con discapacidad como individuo. Y hay que ir apuntando a mejorar, y hay que ir apuntando a aumentar la cobertura. O sea, cuando llama la gente y dice, por ejemplo, está recibiendo el bono de desarrollo humano una persona que no necesita, hay una llamada ahí mismo como la que la señora nos acaba de hacer diciendo, mi hijo necesita y no recibe. Creo que hay que depurar y que hay que afinar. La señora decía, ¿qué han hecho los señores legisladores? Hicimos precisamente la ley de discapacidad. Ahora que caminamos, la gente nos dice, vamos a apoyar a Rafael Correa, queremos que el presidente gane, pero cuénteme, ahora que el vicepresidente Lenín Moreno ya no está con ustedes, van a quitar todo lo que han hecho en discapacidad. Decirle a la gente, no lo vamos a quitar. Y por eso se plantea el ministerio, ¿no? Porque precisamente ahí se hicieron 2 modificaciones. La una, primero en la ley, Jorge. O sea, creo que fue un avance importante haber hecho esto, que era una política pública, una iniciativa de un vicepresidente, seguramente el mejor vicepresidente que ha tenido este país en toda su época republicana. Se transmitió a la Asamblea Nacional y se convirtió en ley. Así que la gente que a veces tiene esa preocupación, yo aprovecho para aclararle, no, la ley está y el Estado tiene la obligación de garantizar y seguir mejorando, como acaba de decirnos la compañera que acaba de llamar. Hay que seguir mejorando nuestra política de discapacidad. Mire, Jorge, yo hace 8 días, más, un mes, veía una propaganda, veía un noticiero. Y el noticiero tenía 2 noticias, nacionales e internacionales. Y en la noticia internacional señalaba cómo el gobierno de España, frente a la crisis, ha recortado una serie de beneficios. Y recortaba precisamente los beneficios de las personas con discapacidad.
Después era la parte nacional de noticias, y la parte nacional de noticias recogía un homenaje que se le hacía desde varias organizaciones que trabajan con personas con discapacidad al vicepresidente de la República. Y escuchábamos un discurso de Lenín Moreno comprometiéndose con este sector, no solamente recalcando que se va a continuar con esta política, sino que se va a aumentar. Creo que esa es la diferencia de este Ecuador después de la Revolución Ciudadana. Ok, Paula, tenemos más llamadas telefónicas. Adelante, buenos días. Muy buenos días, señor licenciado. Le escuchamos. Para la señorita Pavón. Mi pregunta es la siguiente. ¿Sí me escucha? Adelante, por favor. Mire, yo sé que han invertido, le hablo a un taxista legal de hace 25 años. Yo sé que en carreteras han invertido, está muy bien, pero también, ¿por qué no dice que nos cobran peajes? Y al menos a nosotros, a los taxistas, es la única clase que no nos han realizado tarifas más de 10 años. Seguimos con los mismos precios. A las señoras amas de casa del servicio doméstico, con mucha razón les han subido, les afiliaron al seguro. Los señores de los colectivos tienen subsidios, tanto de bus urbanos como interprovinciales, y nosotros es la única clase que nos han olvidado. Pero sin embargo, hay canciones que los taxistas estamos de acuerdo, que le alentamos al señor Rafael Correa, cuando han subido la canasta de automotriz, ha subido el 300%, los 25 a 30 dólares que ganábamos hace 10 años, ¿de qué nos sirve ahora? Eso también tiene que, nosotros también somos pueblo, señorita Pavón, y nos han impuesto patentes, nos imponen todo. Yo quisiera que también se ponga la mano en el pecho y revisen eso. Somos la única clase que nosotros como clase media, que éramos hace 10 años, estamos ya prácticamente pasando a una clase desposeída. En salud no tenemos acceso a nada, porque el día que no trabajamos, día que no llevamos el sustento a nuestras familias, no podemos educarles. Hijos nuestros hemos tenido que sacar de las universidades porque ya no nos alcanza para mantenerlos. Esa es la realidad, señorita Pavón. Ok, gracias a la persona que se contactó. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. Buenos días. Sabe que usted dice que han hecho muchas obras, pero yo pienso como ciudadano que ustedes, o sea, el presidente tiene la obligación de hacer obras, pero todas las cosas que ustedes dicen tendrían que cumplir. El bono, por ejemplo, hay gente que coge que tiene, hay gente que no tiene y no coge el bono. Entonces, ¿de qué ustedes están hablando si dentro de ustedes también hay mucha corrupción? No me parece, gracias. Adelante, por favor, con los taxistas. Quiero comenzar con la pregunta del compañero taxista. Primero reconocer, como el compañero plantea su intervención, dice, nosotros en 10 años no hemos tenido mejoras, nosotros en 10 años no hemos sido revisados nuestra tarifa, y yo creo que sí, hay temas que hay que seguirlos trabajando, y creo que en el tema de transporte y movilidad, no solamente este tema de los taxistas. Yo ayer a veces sigo Radio América y escuché, creo que fue el día lunes, todo un debate que hubo planteado desde Radio América por el tema de la tecnología que necesitan ahora los taxis que prestan servicio a domicilio, y creo que hay muchos temas que hay que seguir mejorando. Yo no discuto eso. Lo que le quiero decir es que también hay que valorar algo. O sea, cuando ustedes nos hablan de una serie de demandas, creo que hay que mirar de manera integral, y creo que uno de los aportes que ha hecho para el transporte durante estos 4 años el gobierno de la Revolución Ciudadana precisamente ha sido congelar los combustibles. Recuerde usted que se revisaban las tarifas por cada año, porque también teníamos el paquetazo cada año. Recordemos que teníamos también el paquetazo. Entonces, con esto no quiero decir que no haya que revisar en 10 años. Lo que quiero decir es que hemos tratado de mantener esos equilibrios. Creo que es importante recordar, y sobre todo en el proceso electoral, recordar esto. O sea, no hemos tenido un incremento de la gasolina, a pesar de una serie de dificultades a nivel mundial, una crisis económica muy fuerte. Nosotros aquí en el Ecuador no hemos incrementado un paquetazo económico. Otra cosa que quiero decirle a la señora sobre el tema de la obligación. De acuerdo, señora, yo estoy de acuerdo. La gente que nos eligen tenemos la obligación de servir. Pero precisamente eso es lo que no hacían los gobiernos anteriores, y por eso nosotros les planteamos, ustedes el 17 de febrero tienen dos posibilidades: seguir haciendo que sus mandatarios cumplan con lo que está determinado por el pueblo y con su obligación, o volver al pasado. Mire, cuando yo escucho este argumento que dicen, pero claro,
¿Cómo el presidente Correa no va a haber hecho carreteras? ¿No va a haber hecho las escuelas del milenio? ¿Cómo no va a estar construyendo la Universidad del Conocimiento? ¿Cómo no va a haber rehabilitado el tren de Alfaro si tienen un montón de plata? Si el petróleo ahora les da un montón de plata. Señora, en este país siempre, desde el 70, ha habido petróleo. El problema no es si hay o no hay petróleo o cómo ha estado el barril de petróleo. El problema es cómo se ha manejado el barril del petróleo. Antes de los 10 barriles de petróleo que producía este país, 8, escúchenme bien, ciudadanos, 8 se iban afuera a pagar a las transnacionales, 2 se quedaban en el país. Ahora lo que ha cambiado es la diferencia en la política. Nosotros renegociamos los contratos petroleros para que hoy de los 10 barriles, 8 se queden en el país. Claro, es nuestra obligación servir, pero precisamente eso no lo hizo Gutiérrez, eso no lo hizo la derecha en este país. Antes la gente no pagaba impuestos, antes la gente se llevaba la plata del petróleo. Ahí están las obras, es nuestra obligación, y nuestra obligación es manejar con honestidad y con transparencia y seguirlo haciendo. Por eso les decimos con humildad, déjennos seguir construyendo lo que le falta a este país, déjennos seguir avanzando posiblemente en los temas que todavía no hemos abordado durante estos 5 años de revolución. Y hay sectores ciudadana todavía que atender. Tenemos otro contacto telefónico. Muy buenos días, adelante. Sí, muy buenos días, señorita. Yo quisiera aumentar algo al comentario de la señora que habló de la discapacidad. Yo tengo un niño discapacitado con síndrome de Down. Es una discapacidad para toda la vida. Y el costo de la educación en este país para los niños con discapacidad es realmente arbitraria, totalmente opuesta a la realidad socioeconómica del ciudadano ecuatoriano. Mi pregunta es, usted al ser asambleísta y como dijo que han generado una ley de discapacidades, lo cual es cierto y apoyo y agradezco, ¿qué están haciendo para establecer costos? Porque a nosotros, a los padres, nos cuesta mucho la educación. En cuanto al transporte, los señores transportistas que transportan a nuestros hijos nos cobran hasta 2 veces el valor normal. ¿Dónde están los controles de las autoridades? ¿Qué han hecho realmente desde ese punto de vista de control? Ellos necesitan más que nadie la protección de parte de las autoridades. Gracias. Ok, está comprendido las 2 inquietudes que tiene la ciudadana. La doctora Pavón le responde. Mire, la señora habla sobre los costos de la educación privada para personas con discapacidad. Creo que el mejor mecanismo de regular los precios es que el Estado entre a intervenir en este modelo de educación. Y quiero comentarle que dentro de los planes del Ministerio de Educación y dentro de los planes del Gobierno Nacional, y eso le puedo hablar con absoluto conocimiento de causa, yo estuve presente en un gabinete del presidente de la República, el que se realizó serán unos 6 meses en los bancos, 4 meses en el cantón Los Bancos, en la provincia de Pichincha, y uno de los temas sobre los cuales el presidente pidió información es sobre la educación de inclusión. La educación de inclusión desde los establecimientos fiscales, desde los establecimientos públicos. Posiblemente no todos los establecimientos públicos puedan entregar este tipo de educación, pero la aspiración de este gobierno, la aspiración de la Revolución Ciudadana es tener en los circuitos educativos centros que nos permitan incluir, porque yo creo que obviamente en algunos casos se necesitará una educación especializada, pero el objetivo para tener una sociedad incluyente, una sociedad que reconozca las diversidades, una sociedad que valore a las personas con discapacidad en toda su dimensión, es incluyéndoles en la educación formal, en la relación con los otros niños, con las otras niñas, con los adolescentes. Hay que trabajar. El momento en que la educación fiscal entre a ofertar el servicio, posiblemente los costos bajen. Eso, señora, no quiere decir que no haya que hacer un control. Yo creo que hay que hacer un control y lo que usted nos está haciendo es un llamado de atención. Este es un tema que hay que pasarle al ente rector de la política, que es el Ministerio de Educación, y hay que verificar lo que usted nos está contando en transporte y lo que nos está contando en establecimientos privados que ofrecen educación para personas con discapacidad. Finalmente, Paola Pavón, la campaña es puerta a puerta, ¿no? Sí, mire, la campaña es puerta a puerta. Nosotros hemos recorrido creo que es el 4.º día de campaña, sí. Estoy ya un poco desfasada. 6.º día. 6.º día de campaña.
estamos trabajando muchísimo. Nuestro distrito es el más grande. Jorge va desde el Briseño del Banco Central hasta la Victoria de Guamaní. Son 800,000 habitantes, 716,000 votantes, pero quiero decirle que en este tiempo hemos sentido el cariño de la gente. Y la pelea es con los faranduleros. Mire, la pelea, creo que no hay que enfocar la campaña como una pelea, creo que hay que hacer la diferencia, y nuestra campaña es una campaña de propuestas. Sí creo que tenemos una diferencia con otras personas que no tienen conocimiento, que no tienen una propuesta clara y firme. Nosotros tenemos una propuesta: seguir trabajando con Rafael Correa, seguir avanzando en los cambios que este país necesita, seguir haciendo leyes que mejoren la vida de la gente, leyes que le favorezcan a la gente, como el día de hoy que hemos hablado tanto sobre el tema de discapacidad. Correcto. Muchas gracias. Gracias entonces a la doctora Paola Pavón, candidata a la Asamblea Nacional por el Movimiento País por el Distrito Centro Sur.